Asesinos seriales más crueles de la historia. En esta ocasión, presentaré un top de los asesinos seriales más crueles y retorcidos del mundo. Su vida, obra y fatal desenlace. A lo largo de la historia, ha habido numerosos crímenes, de los que destacan los asesinatos en serie orquestados por un solo individuo. Esta clase de individuos, por lo general, presenta un gran nivel de intelecto y carisma, aunque existen casos en los que se presenta una conducta antisocial y más retraída. Sea como sea y los motivos que tengan, nada justifica el hecho de arrebatar la vida a una persona para saciar una necesidad egoísta y enfermiza. Debido a la extensa cantidad de información sobre cada individuo, he decidido dedicar un video exclusivo a cada uno, ya que, de no ser así, el video sería extremadamente largo y no todo el público podía estar interesado en ver su contenido. Sin embargo, todos los videos estarán dentro de una lista de reproducción sobre asesinos seriales que pueden encontrar en mi canal. Empecemos. Advertencia. Este material puede contener imágenes sensibles. Véalo bajo su propia responsabilidad. Número 7. Ted Bundy. Historia. Theodore Robert Bundy, o popularmente conocido como Ted Bundy, nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Fue conocido como uno de los mayores asesinos seriales de los que se tenga registro hasta la fecha. Dentro de sus crímenes se encuentran diversas víctimas de todas edades. Es conocido por ser uno de los criminales más sádicos y crueles de la historia. Theodore Robert Cowell fue criado en un hogar de mujeres solteras, de nombre Elizabeth Land, en Burlington, Vermont. Su madre, Eleanor Louise Cowell, era soltera en el momento de su nacimiento, lo que en esa época conllevaba un gran estigma social. Durante los primeros años de su vida, Bundy creció creyendo que sus abuelos maternos eran sus padres y que su madre biológica era su hermana mayor. Esta mentira se desveló más tarde, lo que provocó un gran daño psicológico y mental a Theodore. A los 4 años, Theodore y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, donde Eleanor se casó con Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército. Ted adoptó el apellido de su padrastro. Aunque Johnny Bundy intentó establecer una relación con Ted, este siempre se mantuvo distante y no desarrolló ningún vínculo emocional cercano a él. Theodore fue un estudiante inteligente y carismático. Asistió a la Universidad de Puget Sound antes de transferirse a la Universidad de Washington para estudiar psicología. Durante su tiempo en la universidad, Bundy comenzó una relación con Stephanie Brooks, seudónimo, una joven atractiva de una familia acomodada. La ruptura de esta relación fue devastadora para Bundy y se considera un punto crucial de su desequilibrio mental en su vida, siendo el hecho que posiblemente desencadenaría sus posteriores crímenes. Tras la ruptura, Ted abandonó temporalmente la universidad y viajó a través del país. Más tarde, regresó a la Universidad de Washington y se graduó en psicología en 1972. Posteriormente, fue aceptado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah. Inicio en la vida criminal, métodos y modus operandi. La actividad criminal de Bundy comenzó a mediados de la década de 1970. Utilizaba su carisma y buena apariencia para atraer a sus víctimas, la mayoría mujeres jóvenes, a quienes secuestraba y asesinaba. A menudo fingía tener una lesión o discapacidad física. Usaba muletas. Esto lo hacía con el objetivo de aparentar ser inofensivo y causar lástima a sus víctimas, las cuales terminaban acudiendo a él. Pedía ayuda para llevar libros o cargar objetos a su coche. Una vez que las víctimas estaban cerca de su Volkswagen Beetle, las golpeaba con una planca o las forzaba a entrar en el coche. Bundy las conducía a lugares apartados, donde las violaba y asesinaba.
generalmente estrangulándolas o golpeándolas hasta la muerte. Después de matarlas, a menudo regresaba a las escenas del crimen para cometer actos de necrofilia. También desmembraba los cuerpos y guardaba partes como trofeos. Bundy tenía un modus operandi meticulosamente planeado y altamente manipulado. Solía atacar mujeres jóvenes, típicamente de 15 a 25 años, la mayoría de tez blanca, de complexión delgada, con cabello largo y oscuro. Muchas eran estudiantes universitarias, lo que le permitió mezclarse y seleccionar a sus víctimas en un entorno donde él también podía pasar desapercibido. Las víctimas eran sometidas a agresiones físicas y sexuales brutales. Bundy disfrutaba del control y la dominación sobre sus víctimas, prolongando su sufrimiento. Utilizaba diversos métodos para infligir dolor, incluyendo estrangulamiento y golpes. La mayoría de sus víctimas eran asesinadas por estrangulamiento o por heridas contundentes en la cabeza. Enterraba los cuerpos superficialmente o los dejaba al aire libre, confiando en la fauna local y ambiente para descomponer los restos y eliminar evidencias. Utilizaba identidades falsas y disfraces para evitar ser capturado. En varias ocasiones, escapó de la policía y de la custodia carcelaria, utilizando métodos ingeniosos y atrevidos. Se mudaba con frecuencia, operando en diferentes estados y regiones, lo que dificultaba a las autoridades establecer un patrón claro y rastrear sus movimientos. Bundy era extremadamente inteligente y detallista en la planificación de sus crímenes. Estudiaba a sus víctimas y los lugares donde las abordaría. Tomaba medidas meticulosas para evitar dejar pruebas forenses y estaba al tanto de las técnicas de investigación policial. Ted Bundy utilizó una combinación de encanto, inteligencia y crueldad para llevar a cabo una serie de crímenes horrendos a lo largo de los años 1970. Su modus operandi era sofisticado y variado, lo que le permitió evadir la captura durante mucho tiempo. Su capacidad para manipular y engañar a sus víctimas y a las autoridades lo convierte en uno de los asesinos en serie más estudiados en historia criminal. Primeras capturas. En 1974, Bundy comenzó una serie de asesinatos en Washington y Oregon, que continuaron hasta su arresto en 1975. Fue detenido por la policía de Utah, después de que intentara secuestrar a Carol Darroch, una joven que logró escapar y posteriormente lo identificó. Durante una búsqueda en su coche, la policía encontró objetos que vinculaban a Bundy con varios crímenes. En 1976, fue condenado por secuestro y sentenciado a prisión. Fuga. Bundy escapó de la custodia en 2 ocasiones. La primera fue en 1977, cuando saltó desde una ventana del segundo piso de una biblioteca durante una audiencia preliminar. Fue recapturado 6 días después. La segunda fuga ocurrió en diciembre de 1977. Perdió peso para poder pasar por un agujero en el techo de su celda. Huyó a Florida, donde continuó su ola de asesinatos. En enero de 1978, irrumpió en la casa de la fraternidad Chi Omega, en la Universidad Estatal de Florida, donde asesinó a 2 mujeres y atacó a otras 2. Captura final y juicio. Fue capturado nuevamente en febrero de 1978, en Pensacola, Florida, después de ser detenido por conducir un vehículo robado. Durante el juicio, Bundy actuó como su propio abogado, lo que atrajo una considerable atención mediática. Fue condenado a muerte por los asesinatos de las mujeres en la casa de la fraternidad de Chi Omega y por el asesinato de Kimberly Leach, una niña de 12 años. Ejecución. Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989 en la prisión estatal de Florida. Hasta el final, mantuvo su carisma y manipuló a quienes lo rodeaban, pero finalmente confesó sus crímenes a varios psiquiatras y agentes de la ley. Fecha de muerte, 24 de enero de 1989. Número de víctimas. Se ha identificado al menos 30 homicidios, todas ellas mujeres. Aunque se sospecha, el número real de víctimas podría ser mayor. Sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes, generalmente de cabello largo y oscuro.
Entre sus víctimas se encuentran Linda Ann Healy, de 21 años. Desapareció en su habitación compartida el 31 de enero de 1974 en Seattle, Washington. Su cráneo y mandíbula fueron encontrados más tarde en el área de Taylor Mountain. Donna Gail Manson, de 19 años, fue vista por última vez mientras iba a un concierto en el campo de Evergreen State College el 12 de marzo de 1974 en Olympia, Washington. Su cuerpo nunca fue recuperado. Susan Elaine Rancourt, 18 años, desapareció mientras iba a una reunión en Central Washington State College el 17 de abril de 1974 en Ellensburg, Washington. Sus restos fueron encontrados más tarde en Taylor Mountain. Karen Eileen Campbell, 23 años, desapareció en el vestíbulo de un hotel el 12 de enero de 1975 en Snowmass, Colorado. Su cuerpo fue encontrado más tarde en un campo nevado. Julie Cunningham, 26 años, desapareció mientras caminaba hacia una cita el 15 de marzo de 1975 en Vail, Colorado. Su cuerpo fue encontrado. Dennis Lynn Oliverson, 25 años, desapareció mientras iba en bicicleta a casa de sus padres el 6 de abril de 1975 en Grand Junction, Colorado. Su cuerpo jamás fue encontrado. Ted Bundy ha sido sospechoso en varios otros casos de desapariciones y asesinatos a lo largo de la historia de los Estados Unidos. Aunque no todos han sido confirmados, su modus operandi consistente y su constante movimiento dificultaron la identificación y captura en muchos casos. Legado. Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por su capacidad para atraer y engañar a sus víctimas y a la sociedad en general. Su caso ha sido objeto de numerosos estudios, libros y películas, y sigue siendo un ejemplo extremo de cómo la apariencia y el carisma pueden ocultar una mente profundamente perturbada. Período de actividad 1934-1938.